Como el Señor tiene el control de todo, entonces la semana pasada también estuve enfermita lunes, martes, miércoles, pero era para hoy. Tiene el control tan de todo que hasta el traje no era este, pero me tocó cambiarlo también. Entonces el Señor tiene el poder y tiene la gloria, para Él sea el poder y la gloria. El fundamento bíblico de la palabra de hoy la encontramos en 1 Samuel 16, 24 a 23. Yo la voy a leer en otra versión, ustedes la van a leer en Nueva Versión Internacional. Entonces me dicen cuando ya hayan llegado, por favor. 1 Samuel 16, 14 al 23. ¿Listo? El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió a Isaí y dijo: envíame a tu hijo. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente, y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces vamos a ver 5 punticos. El primero es: ¿cuál es el significado de escudero? ¿Cierto? Y dice que ese ayudante solía ser muy joven. Era quien secundaba a su jefe en la lucha y remataba a los enemigos que caían heridos. Según lo que encontramos en la Biblia, los guerreros destacados eran quienes tenían escuderos. Tenemos como ejemplo a Gedeón, Abimelech, Jonatán, Saúl y Joab. Yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos quién es nuestro escudero. Nosotros también tenemos escuderos, ¿cierto? ¿Quién camina frente a ti al frente de batalla? ¿Quién, mientras tú lideras tu propia vida, en tu familia y en el ministerio? Y yo estoy aquí, estoy viendo muchos escuderos. Estoy viendo, porque no solamente el pastor tiene escuderos, ¿cierto? El pastor tiene como escudero a Nubia. Nubia es el escudero del pastor. Esperancita es el escudero de Mauricio. Seidi es nuestro escudero en el lugar donde trabaja, ¿cierto? Imagínense que Seidi se equivocara en entregar un medicamento o una fórmula, ella es allí nuestro escudero. Dianita es el escudero de Giovanni, pero Dianita tiene un escudero también, y Jennifer es escudero de Dianita en su lugar de trabajo. Y cuando te vi llegar, le doy gracias a Dios porque tú estás aquí, porque has sido sensible a la voz de Dios y has permitido que Nicole nos esté acompañando. Te bendigo de verdad en el nombre de Jesús, y hemos orado muchísimo por eso y le damos gracias a Dios por la vida de Nicole y por tu vida, por ser una excelente escudera, no solamente con Diana sino también con Nicole. Mari también es escudero con sus hijos, ¿cierto? Sonia es escudero. Y si en este momento María Paula está conectada, María Paula tiene la mejor escudera de todas, que es Glorita, ¿cierto? Porque ¿qué sería de María Paula o qué sería de nosotras sin nuestra mamita que nos ayuda con nuestros hijos para que nosotros podamos salir a diario a la batalla, ¿cierto que sí? Paola, mi sobrina, es escudero de su esposo. Y todas aquellas que están allí o que están allí, todos aquellos, échenle una miradita, ¿quién tienen como escudero o de quién son escudero? Y denle gracias a Dios por esa oportunidad de tener un escudero o de ser el escudero de alguien más.
Como ya vimos qué significa ser un escudero, ahora vamos a ver cuáles son las cualidades de ese escudero. En la antigüedad decía que se entrenaba en el arte de la guerra, pero también aprendía a leer y en muchos casos a escribir, además de estudiar canto, música y baile. Y en 1 Samuel 16, 14, 18 vemos las cualidades del escudero. Dice, sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Y digan los caballeros, igualito que yo. ¿Cierto que sí? Sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Pero no solamente está con él, está con nosotras. Y entonces nosotras también podemos hacerlo, ¿cierto? Somos poderosas y somos valientes, mujeres de guerra. Aprendemos a ser prudentes al hablar y somos hermosas, ¿cierto que sí? El Señor nos hizo hermosas y el Señor está con nosotras. Todos los días nos acompaña. La descripción bíblica del verdadero escudero, y en este momento se estaba refiriendo a David, hizo que después David respetara muchísimo a Saúl, ¿cierto? Porque siempre declaraba que Saúl era el ungido del Señor. El Señor lo preparó desde antes. No importó cuántas veces Saúl quiso matar a David. David tenía la convicción desde cuando se hizo su escudero que él debía protegerlo y servirle como escudero, ¿cierto que sí? Ser escudero es tener un ministerio de oración, de vigilancia e intercesión. El escudero debe demostrar su sinceridad, lealtad y valentía en el reino espiritual a través de la oración y la intercesión. Todas estas tareas del escudero antiguo, hoy las vivimos en este momento. La guerra no es física, ¿cierto? En ese momento el escudero era un hombre de guerra. Era el hombre que cargaba el escudo y que cuando iba a la batalla estaba pendiente de las necesidades del caballero, de su señor. En este momento aquí en la iglesia el pastor tiene unos escuderos que son los siervos que llegan todos los domingos o que llegan todos los miércoles preparados a organizar la iglesia hasta en el más mínimo detalle, ¿cierto que sí? Hombres y mujeres valientes que vienen no solamente a una batalla física, porque bolearle trapero a esto, o sea, admiro a Giovanni y a todos los que lo hacemos, pero esa batalla física también es una batalla espiritual, es una guerra espiritual, es un momento de oración y de intercesión, y todo lo hacemos para apoyar como escuderos al pastor, ¿cierto? Porque reconocemos que el Señor lo puso en este lugar, porque el puso como nuestro escudero, porque Él ora por nosotros todos los días, y eso es algo también que admiro esa madrugada a las 3 de la mañana, bendito sea el Señor, porque el Señor dio a Él y le dio a Rubia como su escudero un propósito, y ellos lo están llevando a cabo, pero no pueden hacer esa tarea solos, ¿cierto? Por eso necesitan que nosotros todos los días los acompañemos en oración, en sesión, no solamente a trabajar el miércoles, el domingo, porque es el trabajo más hermoso que el Señor nos puede dar, sino acompañándolos también en oración. Entonces, antes la guerra era cuerpo a cuerpo y ahora la guerra es espiritual. El tercer versículo dice, ¿qué hace un escudero? Entonces ya habíamos visto que ese escudero lo que hacía era cargar el escudo, ¿cierto? Tenía una gran responsabilidad porque velaba por la seguridad del oficial. Los escuderos llamados por Dios están para apoyar al líder y ayudarlo a realizar la visión que Dios le ha dado. ¿Ustedes se imaginan aquí en la iglesia que el pastor quisiera hacer todo? Que el pastor quisiera llegar a barrer, a trapear, a limpiar, a estar con los niños y no hubiera corriendo detrás de él, ¿cierto? Y entonces usted barre y yo trapeo y entonces hace las empanadas y usted, Leonardo, entonces también esté pendiente de las motos, y entonces el pastor después cuando termine viene y predica. El pastor necesita escuderos, ¿cierto? Y Dios nos dio a nosotros la oportunidad de ser
escuderos en este lugar. No solamente somos escuderos en nuestra casa, sino que el Señor nos dio la oportunidad de ser escuderos en Ixtus, de ser escuderos del pastor, de acompañarlo. Más adelante vamos a ver que como escuderos necesitamos tener, o tenemos nosotros, porque ya fuimos elegidos, ¿cierto? Tenemos unas características especiales. El Señor nos escogió. Ustedes o yo no estoy acá porque simplemente, pues como es mi hermano, pues yo vengo por rosca, me voy a quedar acá. No. El Señor tenía un propósito desde antes de que cada uno de nosotros naciéramos y nos dio la oportunidad y el privilegio maravilloso de estar aquí, de ser escuderos en el lugar, de ser escuderos del pastor. Y es que en este momento la gente o nosotros como seres humanos sabemos muy poco o no reconocemos el valor de dar la vida por otros. Entonces a todos nos gusta figurar, ¿cierto? Pues todos quisiéramos que aquí en la iglesia nos conocieran a todos, pero pues acá cuando hablamos de la iglesia, al que más seguido ven pues es al pastor y a su esposa, ¿cierto? Entonces, para ser escuderos tenemos que entender que hay un concepto de lealtad y de fidelidad, que debemos aprender a mermar para que Dios crezca, ¿cierto que sí? Tenemos que aprender a trabajar en la obra para que el propósito de Dios sea conocido. Amén. El aprendizaje de David lo preparó para que luego fuera el rey más grande de Israel. ¿Se imaginan ustedes que cada vez que el demonio llegaba a atormentar a Saúl, David dijera, no, pero pues otra vez, ¿cierto? Y otra vez levantarme a hacer lo mismo y otra vez, qué pereza con este man cuando le entra la chiflura. No, él desde ahí el Señor ya lo estaba preparando. Nosotros, cuando empezamos a leer, nosotros no sabíamos y en ese momento nadie sabía cuál era el propósito que Dios tenía con David, ¿cierto? La simiente de Isaí, nosotros no sabíamos quién iba a ser Saúl más adelante. David fue un verdadero escudero, uno que no aguardaba rencor, uno que fue fiel y obediente y soportaba las órdenes de su capitán. ¿Cuál fue el resultado de esto? Y es que yo me pongo a pensar que como a nosotros nos gusta sobresalir, ¿cierto? A mí me encanta estar en la cocina y preparar mis empanadas. Así como yo sé que a usted, a Yamile le gusta venir y cantar, así como a Nubia le gusta y a Mariluz les gusta organizar las copas y el vino, como a Javier y a Giovanni les gusta estar pendientes de las cosas que se necesitan en la iglesia, como a Esperanza, y a Mauricio les encanta estar con los niños y a Nubia le encanta estar pendiente de todos. La posición de cada uno de nosotros en la iglesia es importante y a su debido tiempo el Señor va a saber exaltar cada una de estas cosas que nosotros hacemos, porque tenemos la convicción de que lo hacemos como para el Señor y no para nadie más. Porque alguien dirá, pero ¿y a usted por qué le gusta ir los domingos allá a cocinar? A mí me encanta, me fascina venir. Y el día que no me toca cocinar o que no puedo estar pendiente de las arepas o que no puedo estar pendiente de algo en la cocina, Nubia sabe cómo me desespero, me angustia, porque me gusta estar aquí, porque yo sé que es el lugar donde el Señor me puso, porque yo sé que lo hacemos con amor, porque yo sé lo mucho que puede cautivar una sonrisa a una persona que viene con el corazón roto, porque yo sé lo mucho que vale un abrazo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, cuando una persona viene con su alma intranquila, cuando una persona viene con dolor, cuando vale más el abrazo que 1000 palabras que tú le puedas decir. Y el Señor está viendo cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada una de las cosas que tú haces allí donde el Señor te puso como escudero. Encontré una frase que decía, debemos servir como un Eliseo para poder tener la unción de Elías. Y es que vuelvo a las oportunidades que tuvo David de matar a Saúl. No fue una, ni fueron dos, como dice la canción. ¿Cuántas fueron, pastor? Muchísimas, ¿cierto? Y sin embargo, él siempre decía que él no iba a tocar al ungido del Señor. Él sabía cuál era su propósito. A nosotros se nos presentan a diario
inconvenientes, flaquea nuestra fe. A veces pensamos que no vale la pena, a veces la tristeza nos gana, a veces el desaliento nos acompaña, pero sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que el Señor no nos deja solos. Tenemos también la firme convicción de que su misericordia o sus misericordias se renuevan todos los días. Y el Señor, tarde o temprano, nos va a enaltecer. Aunque no debemos trabajar por eso, sino porque de verdad estamos seguros que el Señor está con nosotros y donde nos puso, ¿cierto? En ese lugar donde nosotros somos escogidos es porque el Señor algo grande va a hacer con nosotros allí. El cuarto puntito habla de los escuderos en la antigüedad y los escuderos en la actualidad. Ya vimos que en la antigüedad la guerra era física y hoy la guerra es espiritual. Y en Efesios 6, 11 y 12 encontramos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y vamos a ver una lista de las características que deben determinar un verdadero escudero. O sea, ahí es donde nos vamos a analizar, ¿cierto? A ver si estamos cumpliendo con el requisito. Primero, tener una vida de oración disciplinada. Ser fieles a la iglesia en todos los sentidos. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿2 de 2? Tener una familia que ame al pastor y a la iglesia. Y entonces muchos dirán, pero pues fácil porque es su hermano, ¿cierto? Pero no. Yo lo amo y aprendí a amarlo y esta mañana cuando estaba repasando ayer, yo recuerdo cuando el pastor empezaba a predicar y yo todavía no entendía muchas cosas y yo le decía, yo quiero hacer tal cosa y él toda hora, vamos a orar. Y yo decía, pero este man ¿qué? Y yo hablaba con Nubia y le decía, Nubiecita tal cosa y ella decía, hay que ponerlo en oración. Y yo, pero ¿y qué? Cuando uno no entiende, cuando uno no los entiende a ellos, porque Dios los preparó, Dios los está preparando como cabeza de iglesia, y cuando uno está empezando, porque yo sé que eso no solamente me ha pasado a mí, o de pronto solo me pasó a mí, ¿no? Que yo no entendía cuando él me decía, hay que orar, vamos a orar, y yo como quiero todo rápido, ¿cierto? Porque yo soy sanguínea, entonces yo decía, pero ¿por qué si eso se puede hacer? Y él, no, ¿cómo decía? ¿Cómo dice Javier? ¿Cómo es que dice Javier? ¿Hay que esperar? Hay que esperar. A ver qué pasa. Y ahí es donde uno no entiende, y aunque es mi hermano y es el pastor, ahí como que no lo quería mucho porque yo quería como que rápido. O cuando yo al principio le decía a Nubia algo y Nubia me decía, mamita, hay que ponerlo en oración. Y yo decía, pero ¿y qué? O sea, ¿cómo que ponerlo en oración? Y a veces ellos a uno le dan consejos porque ellos se están preparando, no están acá de la noche a la mañana, nos llevan papa como decimos, y el Señor ya les ha dado a ellos la oportunidad de vivir la palabra y les ha dado la oportunidad, lo digo nuevamente, de prepararse, y a veces es difícil amarlos cuando lo que ellos nos dicen no es lo que nosotros queremos escuchar. Y aunque sea mi hermano y aunque sea mi cuñada y los amo muchísimo, me costaba muchísimo, y yo llegaba a la casa y yo decía, pero ¿qué? ¿Cómo así que a toda hora con ese que hay que orar y hay que esperar y que vamos a esperar qué dice el Señor? Pero no, pues sí, es que ese es el derecho, ¿cierto? Vamos a orar y hay que esperar qué dice el Señor, porque no siempre la razón la tengo yo, aunque a nosotros la carnecita nos quiere llevar por ese lado, ¿cierto? Entonces, aunque sea mi hermano y sea mi cuñada, sí, a mí me ha costado muchas veces. Ser fiel diezmador, eso fue algo que también me costó. No digo que ya lo superé al 100%, voy como en el 80%. Pero le aprendí a mi madre, porque mi mamita de 5,000 sacaba los 500 y yo la veía con tanto amor, como decía ella, es que voy a sacarlo de mi Señor. Y yo creo que muchos de nosotros le aprendimos a mi madre a ser fieles diezmadores, porque fue la primera que diezmó en la iglesia. Y eso cuesta, o sea, eso no es que solamente me ha costado a mí, a muchos nos cuesta porque no entendemos si es que no
sobra, si es de lo que nos ganamos, si es de lo que tenemos. No, hay que hacer como la viuda. Sentirse cómodo en la presencia del pastor. Yo creo que uno se siente cómodo en la presencia del pastor cuando está haciendo las cosas bien, ¿cierto? Es como cuando el niño hace algo malo y va y se esconde, ¿cierto? Entonces yo creo que cómodos estamos todos hasta ahora. Poseer una voluntad fuerte y estable. ¿Cómo? No nos vamos a desviar. Poseer una voluntad fuerte y estable, y eso es algo también grave, duro, porque nosotros somos carnales, esa es nuestra naturaleza. Y entonces fuertes para no equivocarnos. Hoy veía una competencia de una chica en otro país que estaba compitiendo por su universidad en atletismo, iba en el primer lugar y de repente, faltando la última vuelta, se cayó. Y todo el mundo esperaba que se quedara en el piso, pero ella se levantó y empezó a pasar a la última, a la antepenúltima, y al final quedó de segundas. Y todo el mundo empezó a ovacionarla cuando ella, en vez de quedarse en el piso, ¿cierto?, se levantó a correr. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos caemos, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante, y aquí vamos otra vez. La ventaja que tenemos ahora es que aquí vamos otra vez, pero vamos de la mano de Dios. Por eso es que tenemos que ser fuertes. Evitar la murmuración y las quejas. Ay, es que el chisme es tan bueno. Venga, vecina, 5 de chisme, pero resulta que eso es pecado. Y la murmuración no es solamente aquí en la iglesia, ¿cierto? Uy, mire los zapatos que se trajo. No, está siempre bien en pantalón y se vino en vestido. Y vea el vestido, y vea la blusa, y vea... No, todo eso tenemos que evitarlo. Ser una persona optimista. Eso era algo que a mí me costaba mucho, porque uno tiende a la melancolía y a la tristeza, y entonces todo lo bueno le pasa a los demás y a mí no. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser optimistas. Estar sujeto a la autoridad pastoral. Ahí volvemos a lo mismo. Y entonces el pastor es la autoridad, ¿cierto? Y a veces nos cuesta hacer lo que él nos dice. Y es que para servir tenemos que hacer un proceso, pero yo me quería saltar todos los procesos, porque es que yo ya, ay, o sea, yo puedo, ¿cómo así? O sea, ¿con quién cree que está hablando? Pero no, hay una autoridad en la iglesia, ¿cierto?, que fue puesta por Dios, y nosotros nos debemos sujetar a esa autoridad pastoral. Y no solamente a la autoridad de Leonardo como pastor, sino a la autoridad de Nubia como su escudero. Y es algo que nos cuesta. Yo le decía a Nubia el otro día, yo la admiro porque ella, para poder estar con nosotros y ayudarle al pastor a pastorear la iglesia, valga la redundancia, yo sé que como todos nosotros ha tenido que dominar muchísimo su carácter. Yo creo que más de una vez ha tenido ganas de torcer, pero no, a ella le toca aguantarse y ser una mujer de Dios, ¿cierto? Que debe ser bien difícil, porque más de uno, yo le digo a la gente que me saca, o sea, a mí se me blanqueó el cabello, pero ojalá no se le blanquee el cabello, Nubiecita, todavía, y Dios le dé fortaleza y le siga dando sabiduría para que apoye el pastor y nos siga apoyando a nosotros. Ser buenos oyentes, porque es que no nos gusta escuchar, porque lo que nos gusta escuchar es lo bueno, y cuando no nos dicen lo que nosotros queremos oír, ahí es cuando se nos sale aquello que se nos sabe salir. Porque es fácil cuando el pastor te dice, hija mía, vas por buen camino, sigue así. Pero cuando viene y te dice, por ahí no es, ¿cierto? Mira que de pronto si haces esto, de pronto si haces aquello, ahí ya no nos gusta, ¿cierto? Entonces tenemos que ser buenos oyentes. Observar una buena disciplina mental y física. Y esa disciplina mental empieza desde controlar lo que nosotros estamos pensando, ¿cierto? Orar, proponer en la iglesia cosas nuevas, cosas que puedan agregar un valor a lo que estamos haciendo, pero también físicamente, porque es que de nada sirve que yo venga todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles, si no me amo, si no me cuido yo físicamente. Dios nos ama muchísimo, Dios está siempre con nosotros, pero tenemos que aprender a comer, tenemos que dejar a un lado el dulce, tenemos que hacer ejercicio,
tenemos que esas disciplinas espirituales también al lado de las disciplinas físicas y diarias que tenemos que hacer. Mariluz camina muchísimo y vean lo esbelta que vive, ¿cierto? Una mujer que se cuida muchísimo hasta en el último grado de sal y azúcar, y la admiro por eso. Estoy aprendiendo también, yo sé que aquí muchos estamos trabajando en eso y el Señor nos va a acompañar en ese propósito. Ser leales no solamente con nosotros mismos, sino con la iglesia. Ser leales significa respetar las diferencias que tenemos con los otros, porque es que puede que a mí no me guste su forma de ser, puede que a mí no me gusta lo que usted hace, no comparto lo que hace, pero lo debo respetar, ¿cierto que sí? Debo ser leal. Cada pastor necesita un grupo de personas que le ayuden en la iglesia. Cada pastor necesita estar acompañado, pero el pastor necesita también saber rodearse. Claro que Dios a ellos les ha dado esa sabiduría. Si nosotros leemos, el apóstol Pablo fue el escudero de Timoteo cuando le advirtió sobre Himeneo, Alejandro, Figelo, Fileto y Alejandro el calderero. En ese momento Pablo estaba cubriendo la espalda de Timoteo porque estos personajes asistían a la iglesia. Ahí están los nombres para sus nietos, ya que hijos creo que no hay por acá pronto. Ellos asistían a la iglesia, pero eran intrusos que trataban de convencer a las personas que asistían a la iglesia y les daban enseñanzas engañosas. Entonces, de lo que decía es que yo sé que el pastor sabe rodearse. El pastor nunca puede venir a la batalla solo. Volvemos, ¿qué tal aquí el pastor y Nubia el domingo solitos? No los vamos a dejar solos, ¿cierto que no? Y queremos ser siempre los mejores escuderos. ¿Sí quieren ustedes ser los mejores escuderos del pastor y de Nubia? Amén. Seguir siendo los mejores escuderos en su trabajo, en su casa. Vamos a la batalla espiritual y tenemos que estar preparados para pelear. Recuerden que hoy la guerra no es con espada o la armadura de Dios, y la tenemos que usar, ¿cierto? Pero recuerden que esa guerra hoy no es física, sino es espiritual. Si este domingo el pastor va a la batalla solo, sin un escudero, si viene sin alguien que le ayude con su armadura espiritual, lo más posible es que reciba una golpiza. Eso nos puede pasar a nosotros. Imagínense que Giovanni un día decida que no quiere que Diana sea su escudero, o Diana le hace un comentario sobre algo que está haciendo y él no lo toma en cuenta porque yo puedo. Puede que se gane una paliza. O el día que Jennifer le diga a Diana, venga, no le echemos más sal. Y Diana, no, pero si yo ya lo probé. No, para eso tiene su escudero, ¿cierto? Puede que ese día el almuerzo sea un fracaso. Allá cocinan muy rico, bueno. Entonces debemos ser esos escuderos fieles que acompañemos, no solamente aquí en la iglesia, sino también en el lugar en el que el Señor nos puso. Y ya para finalizar, hablamos de los escuderos o de los cristianos que se apartan de la iglesia, cuando no son buenos escuderos. En 2 de Pedro 2, 21 y 22 dice que más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirmaban estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y es que si nosotros ya fuimos puestos como escuderos, si nosotros ya conocemos la palabra de Dios, si nosotros sabemos que lo mejor que podemos hacer, que la mejor decisión que tomamos es andar en los caminos de Dios, no nos podemos devolver, ¿cierto? No nos vamos a ir para atrás, nunca lo vamos a hacer. Voy a leer en 2 de Timoteo 2:15, en Reina Valera dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la Nueva Versión Internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y en otra versión que encontré dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y es que Himeneo, Alejandro y Fileto estaban infiltrados en la comunidad cristiana y según lo que estuve leyendo en el contexto, es que ellos mismos profesaban ser cristianos, pero se dedicaban al engaño y a las falsas enseñanzas. Pero Timoteo tuvo en Pablo a un buen escudero, ¿cierto? Hay cosas que de pronto nosotros un domingo, o el pastor un domingo no va a alcanzar a percibir porque el pastor está aquí, ¿cierto? Nubia está orando y está sentada, pero, o al contrario, puede que Nubia esté predicando y el pastor esté sentado acompañándola en oración, pero hay cosas que de pronto a ellos se les escapan y nosotros debemos ser buenos escuderos y apoyar. Hay cosas que de pronto a Diana se le escapan, pero Jennifer es una buena escudera. Algo se le puede escapar a Mauricio, pero Esperanza está pendiente. Algo se le escapa a Javier, pero tiene a Mariluz que está pendiente de él. Algo se le puede escapar a Seidi, ¿cierto? O a mí, porque resulta que en la fórmula no estaba la dosis, pero tengo allí una buena escudera que me va a acompañar. Imagínense ustedes, Yamil, en su trabajo, que no sea una buena escudera y las cuentas de cobro se le van todas al revés, ¿cierto? Que faltaron los documentos y ella, por agilizar el trámite, entonces de pronto hace las cosas como y todo se sale de contexto. Por eso debemos ser buenos escuderos donde el Señor nos puso. Por eso debemos apoyar. Por eso se escribe que a pesar de todo el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta es otra que está en 2 de Timoteo 2, 20, 22. ¿Quién me colabora leyéndola, por favor? 2 de Timoteo 2, 20, 22. ¿Quién me ayuda? En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si un vaso noble se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Eso es lo que nos dice la palabra. Nuestra meta no es acercarnos al pastor y ser el mejor amigo de él, ¿cierto? Sino acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios y hacer una guerra en el Espíritu. El servicio de un escudero en el Antiguo Testamento estaba relacionado directamente con el combate. Este requisito no ha cambiado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que ha cambiado es el tipo de combate que llevamos a cabo. Lo que ha cambiado que hace el escudero en el Nuevo Testamento es que la lucha ya no es física sino es espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está en Efesios 6:12. Entonces, la idea es que seamos buenos escuderos, ¿cierto? En el lugar donde el Señor nos puso. Que seamos escuderos valientes, que seamos escuderos de oración, que seamos escuderos en el lugar donde el Señor nos puso, porque si a mí me puso en la cocina es porque allá voy a hacer algo bueno y porque allí el Señor me va a exaltar. Si el Señor te puso a picar cebolla, te aseguro que el guiso es el mejor porque el Señor sabe qué es lo que sabes hacer. Si el Señor te puso como maestro en la escuela, si el Señor te puso
a servir en cualquier lugar, porque recuerden que todo el tiempo estamos sirviendo y todo lo debemos hacer como para Dios y no para nadie más. Si el Señor te puso a cuidar a tus nietos es porque esos niños necesitan muchísimo amor y solamente tu abuelita lo puedes dar. Si el Señor te puso en la iglesia es porque el Señor está seguro que aquí es donde vas a servir, porque vas a ser de apoyo, no solamente para el pastor, sino para todas las personas que van a llegar a la congregación. Era todo lo que tenía para compartirles hoy. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido ser escudero en muchos lugares. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de conocer tantos escuderos y escuderas, me imagino que será el femenino de la palabra, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque me ha permitido servirle, conocerlo y amarlo, y porque tengo el pleno convencimiento de que el Señor tiene un propósito grande con esta iglesia, un propósito grande con el pastor y con su esposa y con cada uno de los siervos y los fieles que se congregan. Que Dios los bendiga. ¿Vamos a orar? Orar. Bueno, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos permitiste compartir hoy. Te doy gracias por todos estos hombres y mujeres valientes, esforzados, Señor, que cada día se levantan, Señor, a luchar, Señor, a luchar para seguir adelante, Señor, pero convencidos de que tú estás con ellos. En cada lugar, Señor, donde hay un hijo tuyo, Señor, que sabe que tú lo respaldas, que tú lo amas, que tú lo conoces, que conoces cuáles son sus necesidades, Señor. En cada lugar donde hay tuyo que va a ser exaltado porque conoce tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias por esta maravillosa oportunidad de servir aquí en el lugar donde tú nos has puesto. Bendecimos a todos los que se congregan, Señor, a través de los medios, Papito Dios, a los que van a escuchar tu palabra, Señor, a los que te van a conocer, Señor, a los que se quieren acercar a ti. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos otro día. Chao, chao.